¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. De la extensa producción cultural de nuestro programa, les invitamos a escuchar de nuevo un programa del recuerdo. Víctor Beita Carvajal vive en San Antonio de Rivas, Pérez Celedón, Costa Rica. Él pregunta lo siguiente: ¿cuántos años de existencia tienen el Sol, la Tierra y la Luna? ¿Cuál se formó primero? ¿Y cómo sería el final de cada uno, según los científicos? Escuchemos la respuesta. Según los estudios, la Tierra tiene unos 4.500 millones de años de existir. La Tierra tiene una corteza o cáscara dura, pero por dentro es líquida y muy caliente. También por estudios que se han hecho, se sabe cómo es la existencia de las distintas clases de estrellas. Se sabe, por ejemplo, que el Sol está en la mitad de su existencia, es decir, que le quedan otros 4.500 millones de años o 5.000 millones de años. Poco a poco, el Sol comenzará a aumentar su tamaño, comenzará a irradiar más calor y llegará un momento en el que el Sol será tan grande que absorberá a la Tierra. Ese sería el fin de nuestro planeta. Sobre el origen de la Luna existen distintas teorías. Por ejemplo, hay quienes afirman que la Luna era un pequeño planeta errante que fue jalado por la fuerza de atracción de la Tierra y quedó girando alrededor de nuestro planeta. Según otros, la Luna es un pedazo que se separó de la Tierra y se convirtió en su satélite. Hay varios argumentos a favor de esta teoría. El primero consiste en que la Luna se va alejando poco a poco de la Tierra. El segundo argumento es que la composición mineral de la Luna es prácticamente la misma que la de la Tierra. Otro argumento que le da más fuerza a esta teoría es que se calcula que la Tierra y la Luna tienen aproximadamente la misma edad, es decir, unos 4.500 millones de años. Por lo tanto, la Luna sería un pedazo de la Tierra que se separó cuando se estaban formando los planetas del Sistema Solar y el nuestro no se encontraba todavía completamente endurecido. Me gustaría saber sobre el ferrocarril de Puerto Limón a San José. Esta consulta nos la hizo el señor José Raúl Juárez, que nos escribe desde la ciudad de Guatemala. Escuchemos la respuesta. En Costa Rica, el ferrocarril al Atlántico se construyó con el propósito de poder llevar el café desde la llamada Meseta Central hasta el puerto de Limón y de allí embarcarlo a Europa, que en ese entonces era su principal comprador. La idea de hacer esta gran obra estuvo en la mente de varios presidentes del siglo XIX. Sin embargo, no fue sino hasta 1871 que finalmente este proyecto se empezó a hacer realidad. Pero Costa Rica no contaba con el dinero suficiente y se hizo necesario conseguir financiamiento. Por eso se buscó un préstamo en la ciudad de Londres, capital de Inglaterra, y al mismo tiempo se firmó un primer contrato de construcción con el señor Henry Meigs, quien ya había construido ferrocarriles en Chile y en Perú. Sin embargo, al poco tiempo el señor Meigs traspasó el contrato a su sobrino Henry Meigs Keith. En esos momentos, el presidente de Costa Rica era don Tomás Guardia. Los trabajos comenzaron al mismo tiempo en Limón y en la ciudad de Alajuela, que queda al oeste de San José, la capital de Costa Rica. Para diciembre de 1872 se logró terminar el trecho entre Alajuela y San José, lo que permitió el paso de la primera locomotora. Según se cuenta, esta locomotora había sido traída completamente armada desde el puerto de Punta Arenas en el Pacífico con la ayuda de varias yuntas de bueyes y una gran cantidad de hombres.
y al año siguiente se inauguró otro tramo del ferrocarril que comunicaba a Alajuela con la ciudad de Cartago, que queda al este de San José. Sin embargo, en 1973 el dinero para la obra se agotó y don Henry Kidd abandonó los trabajos y se fue para la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Se fue enfermo de disentería y murió 2 años después. Pero desde septiembre de 1873, el gobierno de Costa Rica se había hecho cargo de continuar los trabajos. Consiguió otros préstamos y después le encargó a don Minor Kidd, hermano menor de don Henry Mays Kidd, que terminara la obra. Por cierto, a esta obra todavía le faltaba la parte más difícil de realizar, en la zona atlántica de Limón. En esa zona de Limón había muchos problemas. Los peones tenían que abrir la trocha a través de la selva con machetes y hachas. El terreno era muy accidentado y los constantes aguaceros originaban frecuentes inundaciones. Además se presentaron enfermedades como fiebre amarilla, paludismo y toda clase de parásitos. Todo esto creó muchos contratiempos que más de una vez paralizaron los trabajos. Para tratar de agilizar las obras del ferrocarril, se permitió la llegada de un grupo de obreros de Jamaica, Aruba y Belice, así como también de una importante cantidad de chinos e italianos. Así, poco a poco y con mucho esfuerzo, incluyendo la muerte de casi 4.000 obreros, se fueron construyendo las partes principales que faltaban. A mitad de esos nuevos trabajos, el gobierno de Costa Rica se le acabó el dinero para pagar todas las obras del proyecto y para pagarle al señor Minor Kidd. Entonces, al mismo empresario Kidd lo enviaron a la ciudad de Londres para negociar este asunto y poder terminar la construcción del ferrocarril. Cuando regresó, conversó con el presidente Bernardo Soto y se hizo un nuevo contrato, llamado Contrato Soto-Kidd. En esta negociación, el gobierno le cedió el control de los ferrocarriles terminados a la compañía Costa Rica Railway Company Limited, propiedad de Minor Kidd, por 99 años. También se le dieron más de 330.000 hectáreas a los 2 lados de la vía del tren, que el señor Kidd aprovechó para iniciar las primeras plantaciones de banano en Costa Rica. El 6 de diciembre de 1890, es decir, 19 años después de comenzados los trabajos, se terminó la construcción del ferrocarril al Atlántico y ese mismo día fue puesto al servicio del público. Esta nueva vía de comunicación significó un gran cambio para la vida de muchos costarricenses. Se crearon pueblos, negocios y toda una cultura alrededor del tren y de la actividad bananera. Después de 100 años de funcionar ininterrumpidamente, el ferrocarril al Atlántico dejó de hacer su recorrido en 1995 durante la administración del presidente José María Figueres Olsen. Esto es un programa del recuerdo. Una estimable oyente que nos escribe de Pejivalle, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente: ¿cómo se puede hacer para sembrar un arbolito de ciprés para que pegue? Oigamos la respuesta. Para sembrar un arbolito de ciprés, lo más fácil es comprarlo pequeñito de los que venden en bolsas, en los viveros. Pero también puede sembrarlo a partir de semilla. En este caso, primero hay que recoger los conos. Se deben recoger antes de que abran y hay que secarlos al sol. Una vez secas las semillas, se guardan en refrigeración en un sobre cerrado, donde se pueden almacenar por bastante tiempo. Antes de sembrar la semilla, se recomienda colocarla en agua por unos 20 minutos y agitarla. Las semillas que flotan se deben eliminar, ya que no van a germinar, y se siembran las que se van al fondo. Debe sembrar suficientes semillas, pues cuesta mucho que germinen. Siémbrelas en un cajón o bandeja que haya llenado con tierra y arena y tápelas un poco. Para que las semillas germinen, la tierra debe mantenerse húmeda hasta que nazcan, en unas 2 o 3 semanas. Cuando las plantas tengan entre 5 a 8 centímetros, se pueden pasar a bolsas individuales.
Deben tener el cuidado al sembrarlas para no dañar las raíces. Cuando tengan unos 6 meses y alcancen unos 35 centímetros, puede trasplantarlas al lugar definitivo. Para plantar el arbolito, se debe hacer un hoyo de unos 20 centímetros de diámetro y unos 30 centímetros de profundidad. Se debe colocar un poquito de abono orgánico en el fondo del hoyo, o bien algún abono que contenga nitrógeno y fósforo, como por ejemplo de la fórmula 10-30-10 o 12-24-12. Hay que sembrarlo con cuidado para no dañar las raíces, agregando la tierra a los lados, y se debe mantener bien regado, pero evitando que el agua se quede emposada. Es importante mantenerlo limpio de malezas, y se le puede agregar el mismo fertilizante cada 2 o 3 meses. Durante el primer año, puede ponerle unos 30 gramos de abono por árbol. Después, puede fertilizarlo 1 o 2 veces al año, si quisiera, aunque no es indispensable. ¿Cuál es el secreto para que un joven se supere y cuál es el secreto para tener éxito? ¿Van vinculados o van separados? Esta pregunta nos la hace el señor Cruz Ramón García Martínez, que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Un proceso de superación empieza con la frase «conócete a ti mismo». Es decir, cuando una persona examina detenidamente las actitudes propias para corregir aquellas que pueden frenar su desarrollo personal y potenciar las que dan fuerza para sobreponerse a las dificultades o para conseguir las metas que se proponga. Por otro lado, lo que se entiende por éxito puede significar muchas cosas. Para alguna gente, el éxito depende de la fama y el poder, de los negocios que produzcan abundantes ganancias, de poseer propiedades materiales o gozar de prestigio social y económico. Pero no menos importante es el éxito personal, que se puede conseguir desarrollando la espiritualidad, aprendiendo nuevas cosas, corrigiendo los errores, ejercitando la fortaleza y la paciencia para sobreponerse a las dificultades y venciendo los temores y los rencores. En este sentido, el compromiso personal de superación persigue los mismos fines que el éxito personal. Más que secretos para alcanzarlos, lo que un joven necesita principalmente es identificar los objetivos que desea conseguir, que tenga constancia y disciplina para alcanzarlos, que crea en sí mismo y que tenga modelos o guías que lo alienten y le proporcionen seguridad para desarrollarse como persona, como estudiante o como trabajador. Un amigo oyente nos escribe desde Raán, Nicaragua, y nos pregunta lo siguiente: ¿con qué se cura la anemia? Oigamos la respuesta. Para saber si una persona tiene anemia, lo primero que debe hacerse es un examen de sangre llamado hemograma. La anemia aparece por falta de hierro en la sangre. Muchas veces esa falta de hierro puede deberse a los parásitos intestinales que chupan sangre constantemente. De manera que si una persona resulta con anemia, conviene que se haga un examen de heces para ver si tiene parásitos intestinales y, de ser así, deberá tomar alguna medicina para eliminarlos. Si no elimina los parásitos, las medicinas para curar la anemia no van a tener buenos resultados. Ahora bien, para combatir la anemia, se recomienda tomar alguna medicina que contenga hierro, como el sulfato ferroso, el vitaferrol, el ferlixir, el ferrum y otros más. Por lo general, el tratamiento dura unos 3 meses. Después de ese tiempo, se debe hacer otro examen de sangre para ver si la anemia está curada. Si no hay anemia, no se debe tomar más hierro, porque el exceso de este mineral puede producir molestias en el cuerpo. Cuando se está tomando hierro, es conveniente comer naranjas y limones. Estas frutas contienen vitamina C, que ayudan a que el cuerpo asimile mejor el hierro. Pero mientras dure el tratamiento, no se debe tomar leche, ya que por el calcio impide que ese hierro llegue a las células del cuerpo.
Está escuchando un programa del recuerdo. Quiero que me digan si es cierto que el remolino del agua del servicio sanitario varía según el hemisferio donde uno se encuentre, que en el hemisferio norte se forma siguiendo la dirección de las manecillas del reloj y en el hemisferio sur sucede a la inversa. Esta pregunta nos la hizo un amigo oyente que nos envió un correo electrónico de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Eso que usted ha oído es cierto y se debe a un fenómeno llamado la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis es un curioso efecto producido por el movimiento de rotación que tiene nuestro planeta. La rotación hace que la Tierra gire sobre ella misma como si fuera un trompo. Tarda 24 horas en dar una vuelta completa mientras va girando de oeste a este. Ahora bien, para que sea más fácil la localización de un lugar en la Tierra, se dice que hay una línea imaginaria que divide nuestro planeta en dos mitades llamadas hemisferios. Es como si a una bola le dibujáramos una línea de izquierda a derecha que le diera una vuelta completa por la mitad. Esa línea imaginaria recibe el nombre de Ecuador y las dos mitades se llaman hemisferio norte y hemisferio sur. Debido a la rotación, todas las cosas que se mueven sobre la superficie del planeta tienden a desviarse. En el hemisferio norte, todo lo que se mueve se desplaza hacia la derecha y en el hemisferio sur, los objetos que se mueven se desvían hacia la izquierda. Este fenómeno fue observado por un científico francés llamado Gustave Gaspard Coriolis en el año 1835, y por eso es que se conoce con este nombre. La fuerza de Coriolis es mayor en las regiones que están situadas más hacia el norte y más hacia el sur de nuestro planeta. La fuerza de Coriolis interviene en muchísimas cosas. Por ejemplo, las grandes masas de aire que se mueven desde el Ecuador hacia el norte, las vemos desviarse hacia el este, y las que se desplazan hacia el sur, se ven moverse hacia el oeste. Esta fuerza también determina la dirección de los huracanes. Como Estados Unidos y Centroamérica se encuentran en el hemisferio norte, las nubes de los huracanes que afectan estos países giran en la dirección de las manecillas del reloj. Pero en los huracanes que se forman en el hemisferio sur, las nubes se mueven en dirección contraria. Los marineros y los aviadores también tienen que incluir esta fuerza en sus planes de navegación y de vuelo, pues de lo contrario pueden equivocar el rumbo hasta por cientos de kilómetros. Quiero un resumen del Popol Vuh. Esa es la petición que nos hace Mario Centeno desde Matagalpa, Nicaragua. Oigamos la respuesta. El Popol Vuh se traduce en el idioma español con un lindo nombre: Libro del Tiempo. En este libro sagrado del pueblo maya quiché, se explica cómo fue que los dioses decidieron crear el mundo. Primero hicieron la tierra y la naturaleza, luego los animales y finalmente al hombre hecho de granos de maíz. Los dioses, entre los que estaban Tepeu y Gucumatz, primero hicieron al hombre de barro, pero no les dio resultado. Entonces decidieron sacar al hombre de la madera. Sin embargo, los hombres salieron orgullosos y vanidosos, por lo que fueron eliminados por medio de un diluvio. Después decidieron crear al hombre de maíz. Los temas que trata el Popol Vuh se pueden dividir en tres partes. La primera narra la creación del mundo y del hombre, que después de varios intentos fue creado de maíz, el grano que es la base de la alimentación de los pueblos indígenas de México y Centroamérica. La segunda parte del Popol Vuh cuenta las aventuras de los jóvenes semidioses Hunahpu e Ixbalanque y de sus padres que fueron sacrificados por los genios del mal. A lo largo de estas aventuras se transmite una lección de moral, pues los malvados acaban siendo castigados
y los soberbios humillados. La tercera se refiere al origen de los pueblos indígenas de Guatemala, sus guerras, sus conquistas y el dominio de la raza quiché. Los relatos del Popol Vuh son verdades de fe del pueblo maya quiché, que al igual que los creyentes de otras religiones, los acerca a la maravillosa obra de Dios. Claudio Herrera Valverde vive en Pérez Celedón, Costa Rica. Su consulta es la que sigue. ¿Por qué le dicen pasito al que se pone en el portal y de dónde es originario? Escuchemos la respuesta. Se le dice paso o pasito al conjunto de figuras de la Sagrada Familia junto a la mula y al buey. El pasito es el lugar principal del portal, que representa el paisaje de Belén, aunque en Costa Rica imaginamos el lugar de acuerdo con nuestra geografía. Posiblemente el nombre del paso proviene del paso español, que es un grupo de esculturas que representa diferentes pasajes de la vida y pasión de Jesucristo. En España acostumbran sacar los pasos en procesión durante la Semana Santa. Los portales se construyen en los hogares y en las iglesias para conmemorar la Natividad. El Niño Jesús, la Virgen María y San José se colocan generalmente bajo un techito o construcción rústica para representar el sitio humilde donde Jesús permanecía en el pesebre. Se acostumbra a incluir en el portal otros personajes como los Reyes Magos, los pastores y algunas ovejas. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.